Hoy celebramos el cuarto domingo del tiempo ordinario y el evangelio de hoy, tomado de San Marcos, que es continuación de la lectura del domingo anterior, nos trae el pasaje en el que el Señor Jesús entra en la sinagoga de Cafarnaúm y enseñando allí en esa sinagoga y encuentra que un endemoniado le dice: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a perdernos? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Y ante ello el Señor Jesús va a decir: cállate, sal de él. Y dice el texto que zarandeando a la persona, el demonio le abandona, el demonio sale de él. Esta escena va a suscitar la exclamación del pueblo que está escuchando, que va a decir: ¿qué nueva enseñanza es esta? Enseña como quien tiene autoridad. Y aquí nos vamos a fijar en estas expresiones: enseña como quien tiene autoridad. Y es que en efecto, si bien el evangelio de hoy nos narra solo esta escena en la que Jesús ejerce su autoridad contra el demonio, el texto continúa diciéndonos que Jesús sale de allí de la sinagoga, va a la casa de Pedro, donde encuentra a la suegra de Pedro con fiebre, la sana, mostrando la autoridad de Jesús también sobre la enfermedad. Luego al atardecer le llevan toda clase de enfermos también endemoniados, reiterando el Señor su autoridad sobre la enfermedad y sobre el demonio. Pero versos más adelante vamos a ver también a los discípulos recogiendo espigas en sábado y siendo increpados por estar haciendo esto cuando no era debido de acuerdo a la ley judía. El Señor mostrando su autoridad también sobre el sábado, en este caso sobre las leyes rituales. En otro pasaje vemos justo en el texto de ayer que leíamos en el Evangelio, el Señor mandando a calmar la tempestad, los vientos, mostrando su autoridad sobre estos fenómenos, sobre la naturaleza misma. Lo que nos quiere mostrar la autoridad de Jesús sobre todo cuanto existe. Incluso cuando el Señor va a ascender, lo que va a decir a sus discípulos es: con la misma autoridad que a mí me ha sido dada, yo también los envío a ustedes. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. ¿Qué más autoridad que la de perdonar pecados? Y el Señor Jesús vino a eso, a suscitar la reconciliación entre Dios Padre y los hombres. Vino a ser el mediador de esta nueva alianza y por su sangre borrar los pecados de la humanidad. Y esta fuerza del perdón que el Señor nos regala, Él con esa autoridad que le había sido dada, ahora la delega en sus apóstoles, la delega en la iglesia para que ésta también sea dispensadora de esta gracia del perdón. ¿Qué más autoridad que el perdón de los pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Decían atónitos los que escucharon a Jesús cuando perdonó el pecado del paralítico que luego sanó. Y hay una exclamación que el evangelista recoge del pueblo diciendo que alababan a Dios porque había dado este poder a los hombres, a los hombres. Por eso tenemos la confianza de que los pecados nos son perdonados en el sacramento de la confesión que el Señor ha regalado a su iglesia. Pues bien, volviendo al texto que nos ocupa en el día de hoy, se insiste entonces en la autoridad con la que el Señor primero enseña y luego expulsa al demonio. El Señor Jesús no está haciendo referencia a ningún maestro, a ningún rabino, para sobre esa base Él justificar su autoridad. Él habla con su propia palabra. Incluso no viene como los profetas diciendo que habla de parte de Dios. Sus mismas palabras son palabra de Dios. Y para ratificar la fuerza de sus palabras, el Señor expulsa al demonio con solo pronunciar la palabra: sal de él. Esta palabra del Señor por la que todo fue hecho, como nos narra desde el Génesis que Dios hablaba: hágase, hagamos. Y cuanto en la palabra era pronunciado, aquello cobraba vida, aquello se realizaba. Eso es lo que Jesús viene a mostrar, la autoridad de su palabra. Y tal vez ahí sea el primer punto de reflexión. La palabra de Dios que nos ha sido dada a conocer primeramente de manera oral. Los discípulos fueron enviados a predicar, no a escribir. La palabra de Dios se transmitió primero oralmente y así se fue conservando. Tiempo después la palabra de Dios, hablo del Nuevo Testamento, es puesta por escrito y conservamos estos 27 libros que la iglesia, después de hacer una selección de tantos y tantos libros que existían en las primeras comunidades, la iglesia selecciona 27 libros que son los que hoy tenemos en nuestro Nuevo Testamento.
Esta palabra de Dios que encontramos escrita junto a la del Antiguo Testamento es palabra viva y eficaz. No ocurre con la palabra de Dios como ocurre al leer cualquier libro donde rememoramos alguna historia, donde adquirimos algún conocimiento. La palabra de Dios, cada vez que la escuchamos, cobra vida. La palabra de Dios transforma. No vuelve a mí mi palabra sin empapar la tierra, dice el Señor. Y empapa la tierra para que la semilla que se ha sembrado dé fruto. Por tanto, la primera invitación es esta: a meditar en la palabra de Dios, a interiorizar en la palabra de Dios, a ahondar en la palabra de Dios, pero no con el único ánimo de adquirir conocimiento, sino con el ánimo de que esa palabra que es viva, que es eficaz, transforme verdaderamente el corazón del ser, transforme nuestra mente, y que esta palabra de Dios nos vaya moldeando a la imagen de Jesucristo. De eso se trata. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? El Señor se goza no en aquel que conoce la palabra, sino en aquel que pone en práctica su palabra. Por sus frutos los reconoceré. Y es que aquí vale que empalmemos con la segunda y última parte de esta reflexión, que tiene que ver con la escena del endemoniado. Fíjense cómo el demonio en este caso reconoce a Jesús. Sabemos quién eres. Eres el Santo de Dios. Por eso el apóstol Santiago va a decir: hasta los demonios creen y tiemblan. Por eso Santiago va a increpar que la fe sin las obras está muerta. Porque los demonios también creen, dice Santiago. Incluso San Agustín, en Civitate Dei, en la ciudad de Dios, comentando este pasaje de Santiago, va a decir que al demonio le es dada cierta ciencia. Él conoce, él sabe, pero está ausente de la caridad. Justamente lo que dice Santiago: así como el cuerpo sin el alma está muerto, la fe sin las obras está muerta. Lo mismo pasa cuando adquirimos el conocimiento de las cosas de Dios, pero está ausente la caridad. San Pablo va a decir: si no tengo amor, nada soy. Por esta razón es importante tener en claro que no se trata de conocer la Biblia, de aprendernos tantos y cuales versículos bíblicos y sé dónde dijo el Señor tal o cual cosa. Él mismo nos va a decir: en aquel momento me dirán muchos: Señor, Señor, no hice milagros en tu nombre, no profeticé en tu nombre, no expulsamos demonios en tu nombre. Y yo les diré: apártense de mí, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque realmente no estuvo la esencia del ser cristiano, que es el amor. Por tanto, el Señor va a decir: en aquel día yo les diré: vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Ahí está el corazón del cristiano, en la caridad, en el amor. Por tanto, no olvidar estas palabras de San Agustín: al demonio le daba cierta ciencia, pero está ausente la caridad. Dios le permitió conocer cuanto quiso, lo que Dios quiso que conociera, y lo que Dios quiso fue lo conveniente para que sintiera terror. Son palabras de San Agustín. Entonces sí, al diablo le es dado a conocer ciertas cosas, dentro de ellas conocer quién es el Hijo de Dios. Y vemos justamente en las tentaciones de Jesús cómo el diablo utiliza las escrituras, ¿no? Si verdad eres el Hijo de Dios, tírate de acá y los ángeles, como dice el Salmo, no te dejarán caer. Que el demonio conoce las escrituras. Por tanto, no es signo del ser cristiano el conocer la Biblia, el saberse los textos bíblicos de memoria y saber capítulos y saber versículos y recitar la Biblia al derecho y al revés. De ninguna manera. El corazón está, repito, en la caridad, en la caridad. Y es que esta escena del endemoniado, que nos muestra la autoridad de Jesús sobre el demonio, nos deja ver que efectivamente el Señor no va a expulsar el demonio a la manera de los exorcistas hebreos, ¿no? Que interrogaban al endemoniado para buscar el nombre del demonio y en ese sentido cobrar la autoridad para luego expulsarlo. El Señor Jesús de inmediato le dice: sal de él. Y aquí es importante, para terminar, hacer una referencia a esto del demonio, de la autoridad del Señor. El protagonista de nuestro comentario no es el demonio ni el endemoniado, es Cristo y su autoridad. Pero no por eso vamos a desconocer ni a omitir algunos comentarios necesarios sobre esa realidad del demonio y del infierno. Miremos cómo en la iglesia, cuando ha tenido que realizar estos exorcismos, lo ha hecho a través de la autoridad que el Señor le ha dado. Pero en la iglesia no ocurre lo que vemos en algunas ocasiones, en las que cualquier persona que en un culto religioso empieza a saltar, a echar espumas, a tirarse en el suelo, a hacer como culebra, es que está poseída y es que tiene el demonio. No, la iglesia lo primero que hace es descartar cualquier enfermedad que la psiquiatría pueda explicar.
Y hay una cantidad de fenómenos que ocurren en el ser humano que son explicables desde la ciencia y no pueden atribuirse a una posesión diabólica. La iglesia lo primero que hace entonces es entrar en un diagnóstico médico clínico para determinar verdaderamente si se trata de una posesión o no. Y voy a referirme rápidamente, no voy a entrar en el morbo de los casos, sino simplemente a referirnos a ellos. Los que deseen estudiarlos y revisarlos, les dejo la referencia, pero vamos a mirar esta realidad. Me voy a referir a este texto de Corrado Balducci, un demonólogo dedicado al estudio de estos fenómenos. Vamos a mirar 2 o 3 casos en los que en la historia se ha comprobado una posesión diabólica verdadera. Fíjense, el primer caso, que de hecho hay documentación incluso fotográfica real. Vemos que en este primer caso Corrado Balducci ha sido testigo directo del mismo caso y nos cuenta él cómo, después de tener contacto con este caso de esta persona endemoniada, una mujer, y esta persona de hecho tuvo que ser trasladada hasta Roma, a San Giovanni Rotondo, donde estaba el Padre Pío, y allá en Roma es donde termina practicándosele el exorcismo. De hecho, la fotografía que hay es un rostro de repulsión de la persona frente a un crucifijo, ¿no? Como todas estas cosas sagradas, el agua bendita, el crucifijo, le genera esta repulsión a la persona, que es simplemente uno de los signos. No estamos diciendo que porque una persona le genere repulsión un crucifijo o le genere repulsión el agua bendita es porque tiene una posesión diabólica. No, es uno de los signos que en últimas llevan a la conclusión de el fenómeno de posesión. Entre otros fenómenos, el de xenoglosia, por ejemplo, como una persona a la que se le está haciendo un exorcismo es interrogada en francés en este caso, en inglés en este caso, y un egipcio lo hizo en árabe, y esta persona endemoniada respondía sin conocer esos idiomas en perfecto árabe, en perfecto inglés, en perfecto francés. Todos estos signos sumados, entre otros signos como la telequinesis, que si bien sabemos que en ocasiones que escuchamos que alguien puede doblar objetos y demás, o estos fenómenos paranormales, se han descubierto fraudes gigantescos sobre ese aspecto. Pero aquí estamos hablando, como por ejemplo en el caso de los endemoniados de Ilfurt, en el cual 2 niños, uno de ellos por ejemplo 10 años, a cierta distancia dobla un objeto, mueve un objeto. Ese tipo de casos, dice uno, aquí hay un punto en el cual hay que poner la atención. Y repito, no solo ese signo va a llegar a la conclusión de que la posesión diabólica es cierta, de ninguna manera. Repito, sumando estos signos es que se llega a la conclusión. Bien, decía que iba a citar 2 o 3 casos comprobados de posesión demoníaca, y en efecto así lo hice a lo largo del video, pero ahorita que estoy en la edición me percato que se me borraron los otros 2 casos en los que dediqué un tiempito haciendo las debidas citas y el debido recuento. Voy entonces aquí en esta nota simplemente a citarlos para que los que deseen los consulten. Hay información suficiente en la internet. Uno es el caso de la endemoniada de Piacenza, y este se encuentra muy bien documentado porque incluso fue grabado. Entonces esa grabación fue luego transcrita, no solo en el libro de Corrado Balducci que yo he citado acá, sino también en un libro que se llama La Obseca de Piacenza, y en otro libro, si mal no estoy, llamado Conversaciones con el Demonio. Y el otro caso que quería citar es el caso de los endemoniados de Ilfurt. Este caso, que también lo encuentran en la internet, lo particular que aquí quiero señalar es que en aquellos que dan testimonio de este caso, aparte del alcalde y una serie de personalidades notables del pueblo, se encuentran en la comisión médica que se conformó para verificar el caso, por un lado un hebreo, un judío, o sea, nada que ver con el cristianismo, y se encontraban 2 protestantes, 2 médicos protestantes que dan fe de este caso. Lo pueden encontrar, repito, como los endemoniados de Ilfurt. La iglesia ha tenido grandes exorcistas, tal vez el más reconocido ha sido el padre Gabriel Amor, pero también el padre Fortea es un exorcista actualmente vivo, y cuando a él se le pregunta por cuántos exorcismos ha hecho a lo largo de su vida, él casi que nos narra que el 95% de los casos que llegan como posibles exorcismos terminan no siéndolo y deben ser tratados desde la ciencia, desde la parte médica o clínica del supuesto endemoniado. Entonces en eso hay que ser muy serio y no entrar en esa paranoia donde se quiere ver el diablo en todos los casos, en todos los acontecimientos.
Incluso este libro de Corrado Balducci con el que hemos estado apoyándonos, la mayor parte del texto está dedicado a la explicación científica de varias enfermedades asimiladas a las posesiones diabólicas. O sea que se trata de una ponderación que se debe hacer con todo juicio para no caer en lo que hoy vemos, que cualquiera que, repito, en un culto está saltando y haciendo maromas, eso es que está poseído por el diablo. Y un denominador común que tienen estos exorcismos es ver cómo es la repulsión del demonio hacia la Santísima Virgen María. Esto tiene que ver con la pureza de María, o sea, cómo él se aleja de lo que es santo, de lo que es inmaculado. Que confiados también en el auxilio de María, en su amor por los hijos que Dios mismo le conquistó, suplicamos también su auxilio y que esté siempre rogando por nosotros para que seamos protegidos de toda acechanza del mal. Un muy feliz domingo para todos.